Hemos querido ponerle este nombre porque es una herramienta fundamental la tabla periódica. Bien, entonces el objetivo de esta clase es comprender una de las herramientas fundamentales en el estudio de la química. Bien, entonces vamos a entender por qué es fundamental y para qué nos sirve. Bien, es algo que va a abarcar desde el inicio hasta durante todos los estudios que ustedes realizan de química, si alguien tiene esta inquietud, o simplemente para comprender cómo funciona esta tabla, que es una de las más famosas del mundo. Todos la hemos visto en algún lugar. Entonces, muchas veces queremos simplemente conocer cómo funciona. Bien, vamos a tratar de responder algunas preguntas que nos van a ayudar a comprender. Bien, lo primero, ¿qué es la tabla periódica? ¿Verdad? Vamos a partir de lo básico y vamos a ir avanzando hacia un entendimiento común. Entonces, ¿qué es la tabla periódica? Vamos a decir lo básico, que es un cuadro, ¿verdad? Donde tenemos escritos los elementos con sus símbolos, ¿verdad? Y sus nombres. Pero además tiene algunos detalles que son los que nos permiten comprender cómo se desarrolla esta tabla y cómo está organizada. Bien, debemos también poner en antecedente, darle el reconocimiento a una persona que es importante en este desarrollo. Bien, tenemos aquí una caricatura. Esta caricatura representa a un químico muy famoso, un químico ruso, profesor de química, llamado Dmitri Mendeleev. Bien, esta es una persona muy importante. ¿Por qué razón? Porque fue uno de los pioneros, de los primeros que se dio cuenta que la tabla podía organizarse de esta forma como la conocemos hoy. Bien, recordemos que la tabla ha tenido mucha evolución hasta como la tenemos hoy en día. Han ido aumentándose elementos químicos y también la organización ha ido cambiando mediante leyes que han aparecido. Entonces, lo básico, vamos a decir que fue esta persona quien lo pensó. Se dio cuenta de que había ciertas características, ciertas similitudes que tenían los elementos que podían ser agrupados de alguna forma. Entonces, esto le permitió también descubrir que podía hacer predicciones sobre elementos, es decir, que podía darse cuenta de que iban a ser descubiertos más elementos y que iban a ocupar un lugar específico en la tabla. Entonces, bien, vamos a preguntarnos también cómo se organizan estos elementos. Bien, tenemos la tabla, vamos a verla repetidas veces en esta charla. Lo primero es, la reconocemos, ¿verdad? Pero tenemos bastantes dudas al inicio. ¿Por qué esta forma, verdad? Reconocemos los elementos, bien, sus símbolos, pero todavía nos falta averiguar por qué es que está organizada de esta forma. Bien, entonces sabemos lo primordial, que hemos dicho que es un cuadro que representa todos los elementos químicos que existen ordenados según sus propiedades físicas. Bien, vamos a quedarnos con esta última parte, ordenados según sus propiedades físicas, que esto nos va a dar una pista para empezar a entenderlo. Entonces, ¿cómo se organiza la tabla periódica? Que esto es importante. Ustedes dirán, ¿por qué la organizo de una forma y por qué no de otra? Yo podría organizar la tabla simplemente escribiendo los nombres de forma alfabética, ¿verdad? Empezando por los elementos con su nombre por A, siguiendo por la B, y de esta forma hasta terminarlos. Entonces, también sería una forma de organizarlos, ¿verdad? Podría organizarlos también por colores, por diferentes formas. Entonces, ¿por qué elegimos una forma de organizar y por qué no elegimos otras, verdad? ¿Por qué damos prioridad a una forma de organización y no a otras? Entonces, esto es lo que queremos entender y que también es algo muy importante, porque esto es lo que van a darse cuenta que les permite a los químicos trabajar con los elementos. Entonces, la tabla periódica está organizada de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Bien, sabemos que están representados los elementos en una tabla, pero ¿qué parte de los elementos se representa? Representa un elemento simple, como lo encontramos en la naturaleza. ¿Y qué es la parte fundamental de un elemento que encontramos en la naturaleza? Bien, aquí ya tenemos una pista. Número atómico nos dice.
Bien, entonces algo que vamos a darnos cuenta es que lo que representa la tabla periódica es el átomo de un elemento químico. Bien, entonces volvamos a la tabla otra vez. Yo tengo hidrógeno, tengo helio, tengo litio, berilio, ¿verdad? Y veo que van avanzando. Y a medida que avanzan, si ustedes se dan cuenta, tenemos un número pequeño en la esquina superior izquierda. El hidrógeno tiene el 1, el helio tiene el 2, el litio tiene el 3, berilio tiene el 4 y así sucesivamente. Entonces, como nos decía el texto anterior, que la tabla va en orden creciente, de acuerdo a su número atómico. Bien, y de esta forma puedo llegar a el último elemento, que será 118, ¿verdad? Entonces, ahora resta preguntarnos de qué se trata este número atómico, qué es lo que representa realmente. Bien, vamos a decir que este es el carnet de presentación, la cédula de identidad de un elemento. Bien, nosotros lo reconocemos de esta forma dentro de la tabla periódica. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo aquí marcado número atómico, tengo marcado 5. Bien, entonces este número representa a un único elemento. En este caso el elemento es el boro, ¿verdad? Tenemos acá también la masa atómica, el nombre del elemento. Bien, esto será lo básico. Por ahora nos interesa el número atómico, que es el que nos va a permitir descubrir la organización. Entonces tenemos el número 5. Bien, como les decía, este número representa únicamente a este elemento. No puedo yo tener este número 5 y el nombre de otro elemento aquí en esta carta. ¿Por qué? Porque no corresponde con la realidad. Entonces, estaría equivocado. Únicamente el 5 corresponde a un único elemento. En este caso es el boro. Como el 1 representa el hidrógeno, como el 2 representa el helio. Bien, entonces, este es el número que representa cada uno de los elementos, que lo vamos a reconocer en la tabla periódica. Puede ser en la esquina superior izquierda, puede ser en la esquina superior derecha. Bien, ya depende de la organización de la tabla, pero siempre lo reconocemos porque es el número que está de mayor tamaño en estas pequeñas tarjetitas. Entonces, ese es el número atómico, bien, de un elemento. Pero, ¿qué quiere decir el número atómico? Recuerden que nos decía que representaba en orden creciente los elementos según sus propiedades físicas. Entonces, ¿cuál es la propiedad física de un elemento? Si lo encontramos como un átomo. Para eso debemos hablar de los átomos un poco. Bien, vamos a hablar del átomo. Lo reconocemos también porque es un gráfico mundialmente conocido, ¿verdad? La estructura de un átomo, que sería lo más cercano a la realidad, esta estructura que tenemos. Algunas veces también lo podemos dibujar como un sistema solar, ¿verdad? Poniendo en el centro el núcleo y alrededor podemos escribir los protones, perdón, los electrones. También puede hacerse de esta forma, pero lo más cercano a la realidad de cómo conocemos el átomo sería de esta forma. En el centro el núcleo y con unas órbitas girando alrededor del núcleo que serían donde se ubican los electrones. Bien, tenemos esto claro. Entonces, ¿qué es el átomo? Bien, es la cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia propia y que está considerada como indivisible. Bien, con este concepto trabajamos en química, porque si ustedes saben, en física también se estudian las partículas subatómicas, pero para fines prácticos en química se utiliza simplemente el átomo como la partícula fundamental. ¿Por qué razón? Porque mediante procesos químicos solo podemos llegar hasta el átomo. No podemos dividir más de ahí un elemento. Entonces, digamos que esta es la partícula fundamental. Por lo tanto, si yo quiero saber cómo es un elemento, cuáles son sus características, debo ir a lo fundamental, al átomo de ese elemento. Si yo quiero estudiar el hidrógeno, voy a tener que ir a lo fundamental, al átomo de hidrógeno, ¿verdad? Si quiero trabajar con el helio, con cualquier elemento, debo descubrir primero cómo se comporta su átomo, qué características tiene. Va a haber unas características que corresponden a todos los átomos, como será la capacidad de asociarse con otros, pero hay características que son únicamente
de un átomo de un elemento. Entonces, esto también nos va a dar una idea de por qué organizamos la tabla de la forma que la organizamos. Bien, quedémonos con esto. El átomo es la cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia propia. Es decir, así los encontramos en la naturaleza. Esta es la partícula fundamental que encontramos en la naturaleza. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el átomo? ¿Cómo está estructurado? Bien, tengo aquí yo otra vez esta estructura que habíamos visto anteriormente. Tengo el núcleo, donde se encuentran los protones y los neutrones. Y tengo alrededor los niveles de energía, bien, los orbitales, donde se encuentran los electrones. Entonces, esta es la estructura básica del átomo. Bien, recordemos, ¿qué nos decía la definición de la tabla periódica? Que los elementos se encontraban en orden creciente de acuerdo a su número atómico. Muy bien. ¿Qué representa el número atómico? Esto es importante. Representa el número de protones que tiene un elemento químico. Bien. Entonces, si nosotros vamos a la estructura, nos damos cuenta que los protones, ¿dónde se ubican? En el núcleo, junto con los neutrones. Bien, esto es siempre así. Los protones siempre van a estar en el núcleo y la cantidad de protones de cada elemento en su átomo no varía. Bien, puede variar la cantidad de neutrones y puede variar la cantidad de electrones. Bien, esto sería otro tema. Cuando varía la cantidad de neutrones de un átomo de un elemento, le llamamos isótopos. Bien, y cuando varía la cantidad de electrones, bien, podemos llamarle ión, catión o anión. Bien, pero esto será para otra ocasión. Lo importante ahora con lo que debemos quedarnos es que el número atómico, es decir, este pequeño número que está en la esquina superior izquierda o derecha, que es la identidad de un elemento, nos quiere decir cuántos protones hay en el átomo, en su núcleo específicamente. Bien, entonces, cuando nos dice que se ubican, los elementos se organizan en la tabla periódica de acuerdo al orden creciente de su número atómico, quiere decir, si yo empiezo con el hidrógeno que tiene el número 1, ¿qué quiere decir esto? Que el hidrógeno tiene un solo protón en su núcleo. Y así sucesivamente. El helio tendrá 2 protones y vamos avanzando, ¿bien? Entonces, esto es lo que quiere decir el número atómico de los elementos. Bien, por ahora nos vamos a quedar con esto. Simplemente vamos a ubicar a los protones y nos vamos a dar cuenta. Después vamos a hablar sobre los electrones, que también desempeñan una parte fundamental. Bien, entonces volvamos a la tabla periódica. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Bien, hagamos una recapitulación. Es un cuadro donde están representados todos los elementos que existen en el universo. Bien. Y están ordenados de forma creciente. Iniciando con el hidrógeno, pasamos al helio, litio, berilio y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que representa este número de la esquina? Representa el número de protones que tiene cada uno de estos elementos en el núcleo. Bien, eso es lo que sabemos hasta ahora. Por lo tanto, si ustedes van de izquierda a derecha avanzando, se dan cuenta que va aumentando este número pequeño, ¿verdad? Hidrógeno 1, helio 2, litio 3, berilio 4 y así sucesivamente. Bien, hasta acabar con la tabla periódica. Pero ahora ustedes pueden decirme, ¿por qué no los escribimos simplemente en una lista, empezando con el hidrógeno hasta llegar al elemento que tiene el número atómico más grande? ¿Por qué hacerlo de esta forma que parece un poco extraña, verdad? Como que tiene una torre acá, se hace más pequeño en el centro y otra vez vuelve a crecer acá, ¿verdad? Que es como una estructura de una casa. ¿Por qué esta forma? Bien, aquí es donde introducimos algo que se llama la ley periódica, que es lo que nos va a permitir
identificar grupos y periodos también en una tabla periódica. Bien, por eso viene el nombre de tabla periódica. ¿Por qué razón? Si nosotros vamos a la definición de periódico o periódica, es algo que se repite, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Entonces, esto es lo que ocurre en la tabla periódica. Hay unas características que se repiten al recorrer unos elementos. Bien, si yo recorro 8 elementos, vamos a empezar por el litio. Bien, entonces, si a partir del litio yo recorro 8 espacios, voy al berilio, al boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón y sigo con el sodio. Entonces, aquí se cumple la ley periódica. ¿Por qué razón? Si ustedes se dan cuenta, el sodio está debajo del litio. Bien, y para llegar del litio al sodio he recorrido 8 elementos. Bien, entonces aquí es donde se cumple la periodicidad. Cuando yo recorro estos 8 elementos, algo raro sucede. Llego al sodio y el sodio tiene unas características que lo hacen muy parecido al litio. Bien, si yo recorro del sodio hasta llegar al potasio, ustedes se van a dar cuenta que otra vez recorro 8 espacios, 8 elementos y llego al potasio. Y da la casualidad que, como ustedes se van a dar cuenta después, no es ninguna casualidad, sino que tiene que ver con algo de las propiedades físicas de los elementos. Nos damos cuenta que el potasio también tiene algo en común con el sodio y con el litio, y lo mismo el rubidio, el cesio y el francio. Entonces, esto es lo que dio pie a que se quede esta organización de la tabla periódica y también lo que asombró en su momento a Mendeleev y a muchas personas que contribuyeron a esto. Bien, también uno de los que contribuyeron a que la tabla periódica sea como la conocemos hoy es un químico de apellido Moseley, que fue el que introdujo esta ley periódica. Entonces, esto es lo que dio pie a que se den cuenta de que había unas características que unían a los elementos y les llamaron grupos o familias. ¿Qué son los grupos o familias? Cuando algunos elementos comparten unas características específicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, los elementos están de diferentes colores, ¿verdad? Yo tengo algunos que están en color rojo, otros en color azul, otros en color naranja, otros en color verde claro, verde oscuro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay diferentes colores aquí? Bien, estos son las familias, vamos a decirlo de esta forma. Son familias de elementos que comparten unas características en común. Entonces, algo que nos debe quedar claro. Bien, la tabla está ordenada de forma creciente, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero también hay una organización que es importante, que tiene también periodos y tiene familias. Bien, entonces simplemente recuerden esto. Los periodos los reconocemos de forma horizontal. Bien, si ustedes se dan cuenta, tenemos un número al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que tenemos 7 periodos en la tabla periódica. Bien. Y si ustedes se dan cuenta, también tenemos grupos. Los grupos los reconocemos de forma vertical. Bien. Si vamos avanzando, ustedes se dan cuenta que tenemos 18 grupos. Bien, o familias, como ustedes quieran llamarle. Bien, en algunos textos lo encontrarán como grupos, en algunos textos lo encontrarán como familias. Bien, lo importante que debemos tener en cuenta esto. Los periodos los reconocemos en forma horizontal y los grupos o familias los reconocemos de forma vertical. Entonces, yo voy avanzando con los elementos. Bien, voy contando hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, voy avanzando y voy recorriendo los periodos. Bien, y mientras voy recorriendo los periodos se van formando los grupos o familias. Bien, entonces tengo yo aquí diferentes familias. Ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una organización, ¿verdad? Me dice que el verde oscuro representa gases nobles. Bien, ustedes pueden verlo en la parte derecha de la tabla.
Aquí en el último grupo, el grupo 18, tenemos los gases nobles. Helio, neón, argón, critón, xenón, radón. Bien, estos son los gases nobles. Entonces forman una familia. Los halógenos, que son el grupo 17, forman otra familia. Los no metales también reconocemos aquí que están en diferentes grupos, pero forman también un conjunto. Metaloides también que tienen otras características y así. Bien, vamos viendo que se forman familias. Entonces, como les decía, cuando Mendeleev tuvo esta idea de organización de la tabla, únicamente conocíamos en el mundo 63 elementos. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Empezó a escribirlos de esta forma, ordenándolos así, tal como vemos ahora. Pero como solo existían 63 elementos, se dio cuenta que no ocupaban los espacios correspondientes. ¿Qué es lo que hizo él? Dejar esos espacios en blanco. Y tuvo la idea siguiente. Dijo, debe haber un elemento que ocupe el espacio que ahora falta aquí. Entonces se dio cuenta de que se iban a descubrir más elementos a medida que avance el estudio de la química. Entonces, esto fue algo importantísimo en la historia de la química. Cambió cómo se estudiaba los elementos, porque únicamente lo que teníamos hasta ese momento era el estudio de los elementos como los conocíamos en la Tierra, ¿verdad? Y ustedes imagínense, si no se tiene esta idea de que van a existir más elementos, pues puede llegar un momento en el que el estudio de la química se estanque. Pero con la idea que tuvo Mendeleev de que habían elementos que iban a ser descubiertos en el futuro porque ocupaban un lugar en la tabla periódica que él había ideado, entonces fue rompedor en su tiempo. Muchos químicos no creían que esto era real y se oponían a esta organización. Con el tiempo se dieron cuenta de que justamente tenía razón. Bien, pongamos un ejemplo, el mercurio. Bien, esto es un ejemplo muy famoso en la historia de Mendeleev. Bien, él no tenía constancia de que existía el mercurio en la naturaleza, pero como fue organizando la tabla, se dio cuenta de que había un elemento que debía ocupar este lugar. Bien, y con sus estudios pudo predecir incluso el peso que tendría este elemento. Bien, llegó el día en el que fue descubierto el mercurio. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que un químico francés fue el que descubrió el mercurio, pero cuando lo descubrió, él dijo que tenía un peso. Bien, que no era el peso que se correspondía con lo que había predicho Mendeleev. Entonces tuvieron una disputa, estas disputas famosas que tienen los científicos. Bien, que fue muy sonada en su tiempo. Entonces, Mendeleev estaba seguro de que sus predicciones eran correctas, que el mercurio debía tener un peso porque él había estudiado, según su tabla periódica, las predicciones que él hacía era que el mercurio debía tener un peso específico. Bien, mientras que el químico francés que había descubierto el elemento decía que tenía otro cuando medía. Entonces tuvieron esta disputa. Bien, al final, mientras avanzaban sus investigaciones, el químico francés se dio cuenta de que había medido mal el peso del mercurio y tuvo que rectificar dándole la razón a Mendeleev. Bien, y Mendeleev nunca tuvo la idea de que era el mercurio, ni siquiera llegó a conocer el mercurio porque él no era el que había descubierto, simplemente hacía las predicciones basándose en la organización de su tabla y sabía que ahí iba a haber un elemento con unas características específicas. Entonces, esta es la importancia que tiene la tabla en la historia de la química. Y no solo eso, sino que a día de hoy sigue siendo fundamental. Bien, entonces tenemos ahora estas familias. Preguntémonos qué representan estas familias y por qué son importantes y cómo se originan estas características especiales. ¿Por qué razón yo me doy cuenta que el helio, el neón, el argón pertenecen a una familia y tienen unas características similares? ¿O por qué el litio, el sodio, el potasio también tienen unas características especiales? Entonces, aquí entra ya los electrones. Bien, ¿por qué razón entran los electrones? Recuerden lo que les había dicho, los protones
de un elemento, del átomo de un elemento, no cambian, siempre se mantienen iguales. Y los neutrones pueden variar, pero esto solo modifica su peso. Ahora bien, los electrones, como están orbitando alrededor del núcleo en diferentes órbitas, bien, vamos a tener diferentes niveles de energía, donde se ubican un número de electrones, en algunos menos, en algunos más electrones. Esto es lo que conocemos como configuración electrónica. Entonces, cada elemento tiene una configuración electrónica distinta. ¿Por qué razón? Porque cada elemento tiene diferente número de electrones. Entonces, esta configuración es la que le da las características a los elementos. Bien. Entonces, si yo tengo un elemento que tiene una configuración electrónica y tengo otro elemento que tiene una configuración electrónica y tiene un nivel parecido a otro elemento, ustedes se van a dar cuenta cómo esto es lo que hace que tengan características similares. Bien, entonces aquí entran a formar parte los electrones de la tabla periódica. Bien, si ustedes tienen noción de este dibujo de aquí, de este gráfico, esto es bastante conocido en química. Se trata de el diagrama de Mueller, de cómo se distribuyen los electrones de un elemento, bien, en los diferentes niveles. Entonces, esto es importante cuando nos piden hacer ejercicios de la distribución electrónica, bien. Aquí solo vamos a tener en cuenta esto para que sepan que existe, bien. No nos vamos a detener tanto en esto. Simplemente vamos a ver qué es lo que hace que los elementos tengan similitudes entre sí. Bien. Vamos a detenernos en la familia alcalinos. Bien. Tengo yo aquí esta tabla. Elementos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Tengo la configuración electrónica también de ellos. Bien, entonces estos elementos forman una familia. Regresemos un momento a la tabla para que ustedes puedan reconocer dónde están estos elementos. Bien. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Bien. Se encuentran en el grupo 1. En este grupo también forma parte el hidrógeno, pero el hidrógeno es un caso especial porque no tiene que ver con esta familia, simplemente se lo ubica aquí porque es el primer elemento que encontramos. Entonces, en el grupo 1 encontramos también al litio, al sodio, al potasio, al rubidio y al cesio. Este grupo también es conocido como familia de litio o también como alcalinos. Bien. Entonces, lo que les decía, forman una familia estos elementos. ¿Pero por qué razón? ¿Qué es lo que les da propiedades similares? Bien, aquí es donde tiene importancia la configuración electrónica. ¿Cómo están distribuidos los átomos? Bien, si ustedes se dan cuenta, aquí está en este recuadro marcado su último nivel de energía. Bien, vamos a hacer un pequeño dibujo de cómo serían los niveles de energía. Bien, supongamos que yo tengo el núcleo con protones y con neutrones. Bien, y yo voy a tener diferentes niveles de energía. Recuerden el gráfico de un átomo. Bien, como les decía, es diferente, pero para fines prácticos nosotros podemos dibujarlo de esta forma. En el centro del núcleo y alrededor las diferentes órbitas donde van a ir ubicados los diferentes electrones. Bien, entonces, ¿qué representa este cuadrito marcado aquí en rojo de la configuración electrónica? Representa el último nivel de energía de estos átomos. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, en el litio tenemos 2s1. ¿Qué quiere decir esto? Que en el segundo nivel de energía, el litio tiene un electrón. Bien, este exponente que está al lado de la S nos indica el número de electrones que tiene en el nivel correspondiente, en este caso el nivel 2. Si nosotros pasamos al sodio,
¿Qué tenemos aquí en el recuadro? 3s1. Quiere decir que en el tercer nivel de energía, el átomo de sodio tiene un electrón. Y si vamos avanzando, lo mismo ocurre con el potasio. En su cuarto nivel de energía tiene un electrón. Lo mismo ocurre con el rubidio y lo mismo ocurre con el cesio. Entonces, esto es lo que le da las características a estos elementos. Por eso es que comparten unas características específicas, porque en su último nivel de energía tienen un solo electrón. Entonces, esto es lo que hace que sean especiales y que puedan formarse una familia. Bien, supongamos que yo quiero a estos elementos unirlos con otro elemento para formar compuestos, para formar moléculas. Hay una ley fundamental en química también que me dice que los electrones quieren tener estabilidad en sus órbitas, ¿bien? Quieren tener completos sus electrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta familia de los alcalinos? Que ellos tienen solo un electrón en su última órbita. Esto no les da estabilidad, antes los hace inestables. ¿Por qué razón? Porque este electrón que se encuentra solo dando vueltas alrededor de una órbita, es muy fácil que se desprenda de los elementos, tanto del litio como del sodio, como del potasio y como del rubidio. Como está solo, no tiene tanta energía para mantenerse pegado al elemento. Por lo tanto, es muy fácil que se desprenda y que pase a formar parte de otro elemento o pase a formar parte de un compuesto. Entonces, esto es lo que le da esas características especiales a esta familia. Bien, ¿cuáles son esas características? La familia de los alcalinos son elementos muy reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que enseguida se mezclan con otros y forman compuestos. ¿Por qué razón? Justamente por esta razón que les decía. Porque como tienen un electrón que está al final suelto, dando vueltas él solo, es muy fácil que venga otro elemento, agarre ese electrón y que forme un compuesto. Entonces, esta familia de alcalinos se los conoce justamente por eso, por ser muy reactivos, que enseguida reaccionan con otros y se forman compuestos. Entonces, esto es la importancia que tiene la tabla periódica. Que, por ejemplo, si yo me doy cuenta que el litio tiene estas características y que el sodio tiene estas características, si yo sé cómo está organizada la tabla periódica, voy a también saber que el potasio y el rubidio van a tener estas mismas características. ¿Por qué? Porque forman parte de la misma familia. Entonces, esto es lo interesante y por lo que la tabla periódica se organiza de esta forma. Si nosotros analizamos otra familia de los gases nobles, bien, recordemos en la tabla periódica, ¿dónde teníamos los gases nobles? Bien, podemos verlos en la parte derecha de la tabla, bien. Los elementos que están de color verde oscuro, helio, neón, argón, criptón, bien. Estos son los gases nobles. Forman otra familia también. ¿Y por qué forman otra familia? ¿Qué es lo que tienen en común todos estos gases? Bien, pues si yo me voy a su configuración electrónica me doy cuenta de algo particular, que todos estos elementos tienen su última órbita, su último nivel de energía completo, es decir, que tienen todos los átomos posibles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos elementos? Que como tienen todos los átomos llenos, todos los electrones completos, no necesitan unirse con otros. Por eso los gases nobles se los conoce también como gases inertes. ¿Por qué razón? Porque casi nunca es muy raro encontrarlos en la naturaleza unidos con otros elementos. Están solos y no se juntan con los demás, no forman reacciones con los demás. ¿Por qué razón? Porque no lo necesitan, porque sus electrones están completos en su último nivel de energía. Entonces, esto es lo que les da las características especiales. Bien, y por eso también forman una familia. Y así con las diferentes familias. Una familia llamada halógenos, por ejemplo, en los halógenos yo tengo el cloro. Bien, vamos a poner un ejemplo práctico que ustedes pueden fácilmente reconocer, porque es algo que lo utilizan en su vida diaria. Bien, recordemos, habíamos hablado del sodio. Bien, bien, su símbolo es Na. Y
¿Qué nos decía la configuración electrónica? Que el sodio tenía, en su último nivel de energía, tenía un electrón. Bien, voy a escribir aquí un puntito. Bien, esto se conoce como una estructura de Lewis. Tengo el símbolo del elemento y tengo este puntito que representa al electrón de su último nivel de energía. Bien, entonces el sodio tiene un solo electrón en su último nivel de energía. Lo mismo el potasio y todos los que formaban parte de la familia de los alcalinos. Y ahora bien, me voy a ir a un elemento de otra familia, una familia llamada halógenos. ¿Bien? De esta familia forma parte el cloro. Bien, si yo voy a la configuración electrónica del cloro, esta me dice que el cloro tiene 7 electrones en su última capa. Bien, esto es lo que me dice la configuración electrónica del cloro. ¿Por qué tiene 7? Porque está justo al lado de la familia de los gases nobles. Recuerden, los gases nobles tienen 8 electrones en su última capa, tienen esa capa llena. Y los que están al lado en la parte izquierda, que son los halógenos, tienen un electrón menos en su capa, es decir, tienen 7. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bien, si pensamos en estos elementos, como les decía, el sodio tiene un solo electrón en su capa última, por lo tanto es muy fácil que lo pierda. En cambio, el cloro tiene 7 electrones. ¿Qué es lo que va a pasar con el cloro cuando quiera reaccionar con otros elementos? El cloro va a robar un electrón. ¿Por qué razón? Porque es lo que le falta para completar su capa. Recuerden, completa su capa con 8. Por lo tanto, si roba un electrón de otro elemento, completaría su capa. Entonces, aquí es donde se forma un compuesto. Bien. Si el cloro reacciona con el sodio, ¿qué es lo que va a ocurrir? El cloro va a robar un electrón, bien, para completar su última capa. Y de esta forma también el sodio pierde este electrón y pierde también este nivel de energía, por lo tanto pasa al nivel anterior de energía, que ese lo va a tener completo. Entonces, de esta forma tenemos un compuesto que lo conocemos como cloruro de sodio, ¿bien? Que es la sal que nosotros utilizamos para cocinar. Entonces, esta es la forma como reaccionan. ¿Y cómo yo puedo predecir esto? Porque conozco las familias. Yo sabía que el sodio pertenecía a una familia donde eran muy reactivos y que perdían un electrón, y también conozco a la familia del cloro llamado halógenos, y yo sé que tienen 7 electrones en su última capa y que es fácil que roben uno de otro elemento para formar compuestos. Entonces, esto es lo que me permite la tabla periódica conocer. Yo también sé que el cloro puede formar una sal con el potasio y va a ser algo casi idéntico. ¿Por qué razón? Porque el potasio es de la familia del sodio. Entonces le va a ocurrir exactamente esto. Tiene las mismas propiedades. Y de esta forma se va a formar un cloruro de potasio que va a tener otras características, pero basándome en la tabla periódica yo ya puedo más o menos intuir qué es lo que va a ocurrir con ellos. Y así con las diferentes familias que tengo en la tabla periódica. Entonces, esta es la importancia que tiene. Bien, volvamos otra vez a la tabla periódica, recapitulemos qué es lo que conocemos hasta ahora y cómo se forma. Bien, sabemos que los elementos van en forma ascendente de acuerdo a su número atómico y sabemos que cada cierto tiempo se repiten unas características y que esto es lo que nos permite reconocer los grupos o familias. Bien, yo les he hablado de la familia de los alcalinos, la familia de los gases nobles y la familia de los halógenos. Pero tenemos también la familia de alcalinotérreos y diferentes familias. Bien, todos estos elementos que ustedes ven marcados en azul se llaman metales de transición y cada uno de estos grupos
se llama uno familia del escandio, familia del titanio y así diferentes. Y cada grupo tiene diferentes características que ustedes pueden conocer. Bien, esto es algo interesante. Mientras van profundizando en el estudio de la química, se van dando cuenta de que los elementos van teniendo diferentes características de acuerdo a la familia a la que pertenecen, que eso también tiene que ver con los electrones que tienen, con su número de protones. Entonces, todo está unido de forma que nosotros a través de la tabla periódica podemos descubrir todo un mundo que se desarrolla en la química. Entonces, por eso es lo que al inicio les decía. Esta es una herramienta fundamental en el estudio de la química. No es algo que ustedes ven en el primer día de química o en la primera semana y luego se olvidan. Esto es algo que forma parte de todo el estudio de la química y que nunca pasa de moda, nunca se deja de lado. Bien, recuerden también que la tabla periódica no es algo que esté establecido y que no se pueda modificar. Si va avanzando el estudio y se van descubriendo nuevos elementos naturales o sintéticos, pues formarán parte de la tabla, ¿verdad? Y la tabla se irá ampliando, tendrá un lugar específico y se estudiarán sus características en el futuro. Entonces, esto es algo que está en constante modificación, como toda la ciencia, siempre está en revisión. Entonces, esto es lo que hace también interesante el estudio, que siempre cambia y siempre estamos al tanto. Bien, entonces, esta era la idea de tratar de responder las preguntas. Y de esta forma también respondemos a la pregunta más importante, que es ¿por qué es importante la tabla periódica? ¿Verdad? ¿Por qué razón tiene importancia? Entonces, a través de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos dicho, nos damos cuenta de que en verdad tiene importancia para el estudio de la química. ¿Por qué? Porque representa muchas cosas a la vez. No solo es un cuadro, como decíamos al inicio, donde están los elementos escritos. Sería muy fácil eso y no tendría ningún interés, ¿verdad? Simplemente sería como un gráfico. Pero a medida que profundizamos nos damos cuenta que tiene más puntos, tiene más profundidad que simplemente ser un cuadro. Ustedes también pueden encontrar diferentes tablas periódicas dependiendo del uso que se les quiera dar. Bien, la básica serían los elementos, su nombre, su peso, su número atómico. Pero existen tablas periódicas donde tenemos los puntos de fusión de los elementos, los puntos de ebullición, tenemos su masa, que son diferentes datos que nos sirven para diferentes tipos de estudios de química. Bien, para cálculos avanzados vamos a utilizar otros datos, pero siempre estamos trabajando con la tabla periódica. Entonces, esta es la importancia que tiene y esta era la idea de hablar sobre la tabla periódica como herramienta fundamental en química. Bien. Muy bien, entonces una recomendación también, si ustedes están interesados en el estudio de la tabla periódica, les quiero recomendar que visiten. Bien, voy a compartirles. Bien, espero que puedan visualizarlo bien. Bien, pueden ustedes encontrar una tabla periódica en línea. Bien. Si ustedes escriben en su buscador, en Google, escriben tabla periódica, va a ser de las primeras opciones que les aparezca. Bien, esta es ptable.com. ¿Y para qué les recomiendo esta? Si ustedes están interesados, bien, esto es interesante. ¿Por qué? Porque tengo la tabla periódica, pero es interactiva. De forma que nosotros podemos darnos cuenta de todo lo que representa un elemento. Bien, yo hago clic en el hidrógeno y en esta parte de acá, la parte izquierda, puedo encontrar yo su estado, bien, sé que es un gas, puedo encontrar su peso atómico, sus niveles de energía, su electronegatividad, bien. Son datos que, si no están familiarizados, les pueden parecer que no tienen importancia, pero también tenemos aparte, si ustedes dan clic en el nombre del elemento, esto les da un enlace para que
puedan averiguar más sobre el elemento. Bien, el hidrógeno nos da un enlace a la Wikipedia, donde ustedes pueden leer la historia del hidrógeno. Bien, qué es el elemento, qué representa, qué importancia tiene, sus características, sus propiedades y todo esto. Bien, entonces, esta es la importancia que tiene esta tabla y por eso les recomiendo, porque es interactiva, es bastante práctica si ustedes quieren averiguar los diferentes elementos, qué es lo que tienen en común, pueden averiguar la historia también, pueden reconocer. Entonces, es bastante interesante si ustedes tienen interés en seguir profundizando en el estudio de la tabla periódica, esto les puede servir mucho porque directamente tienen enlaces para descubrir una serie de datos interesantes sobre todos los elementos que conforman la tabla periódica. Se van a dar cuenta que algunos tienen historias muy interesantes detrás sobre cómo los descubrieron y dónde los encontramos en la vida diaria y muchas de estas cosas. Bien, entonces, esta era la recomendación sobre esta tabla periódica. Bien, muy bien. Antes de finalizar, también quería darles a conocer que de la misma forma como nosotros tenemos estos webinars, también tenemos a disponibilidad cursos donde ustedes pueden optar por conocimiento de química, ¿bien? Un curso de química general con diferentes contenidos como estructura atómica, tabla periódica, enlace químico, reacciones químicas, cálculos estequiométricos, nomenclatura de los compuestos y muchas cosas más que forman parte del curso de química general, ¿bien? Entonces, de la misma forma, nosotros hacemos las clases interactivas tratando de que se entienda primero los conceptos, las ideas que están detrás de cada idea, cada definición de química. Antes de ir a datos, primero tratamos de entender qué significan y para qué nos sirven. Bien, que esto sería la base para estudiar química y para estudiar cualquier materia que tengamos. Bien, entonces los contenidos de este curso son estos. Incluye también material de estudio, clases grabadas, ejercicios resueltos y tutorías. Bien, entonces tenemos a disponibilidad. Si alguien desea, también tenemos un descuento a las personas que participaron en este webinar del día de hoy. Ustedes escriben a los números de el centro de formación, nos dan a conocer si participaron en el webinar y van a tener un descuento si desean optar por el curso de química. Bien, para las personas que estén interesadas. De la misma forma, recuerden que el día de mañana vamos a tener un webinar de física sobre cómo entender las leyes de Newton. Bien, que también si están interesados, pueden mantenerse en el grupo de WhatsApp para que el día de mañana puedan ingresar y recibir la charla sobre el webinar de física sobre las leyes de Newton. Bien, adicional, les recomiendo algunos libros como bibliografía sobre los diferentes temas de química. Bien, algunos importantes, Fundamentos de Química de Raymond Chang, que es un libro fantástico donde ustedes pueden encontrar todo sobre fundamentos de química, bien, las bases del estudio de la química. De la misma forma, pueden encontrar Química de Raymond Chang, que ya sería no solo la introducción, sino también un desarrollo profundo de los diferentes temas de química. Otro libro también interesante sería Química, una introducción a la química general, de Karen Timberlake, que es un libro de Pearson también muy famoso y que les puede servir para el estudio. Bien, pueden encontrarlos ustedes en la web para que los descarguen y puedan estudiar. Bien, entonces, eso sería todo por hoy. Les agradezco por participar en este webinar de hoy. Espero que les sirva
como una introducción al mundo de la química. Si alguien tiene interés, como les decía, en este estudio, en el estudio de esta materia, de esta ciencia, o simplemente por conocer un poco más sobre qué representa la tabla periódica para los químicos, para el mundo de la química. Entonces, esto es algo que les puede servir como datos interesantes, o si desean profundizar también es un buen inicio a entender la tabla periódica. Entonces, les agradezco por participar en el webinar de hoy. Espero que hayan aprovechado. Les agradezco también por su atención y nos vemos en los siguientes webinars que tendremos organizados más adelante. Bien, espero que también puedan participar de ellos. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy amables, gracias. Muchas gracias.